bajo el principio de la bifurcación que nos coloca Alicia en el País de las Maravillas, uno se pregunta si vamos hacia una sociedad del conocimiento o más bien nos encaminamos sin remedio hacia la sociedad de la ignorancia, como lo sostiene Bray. Suena un tanto apocalíptico sus conceptos. Desde su Otero nos obliga de todos modos a hacer un alto en el camino y reflexionar si acaso hemos sucumbido trágicamente al influjo de las nuevas tecnologías. Cito algunos textos de Bray, ¿verdad? Dice: en la actualidad, dice Bray, la desconexión nos sigue afectando, pero su naturaleza ha cambiado. Estamos desconectados de determinadas áreas del saber, de tal manera que cuando nos alcance la noticia de su existencia ya habrán evolucionado. Desconocemos si el hecho crucial está sucediendo ya y se nos hace cada vez más difícil identificar el mainstream entre el ruido ensordecedor. Todo ello viene reforzado por lo que algunos autores han denominado una infosificación, una intoxicación por exceso de información que se traduce en una dificultad creciente para discriminar lo importante de lo superfluo y para seleccionar fuentes fiables de información. Un segundo texto dice: así pues, ante la acumulación exponencial de información, nos inunda progresivamente la certeza de que cada vez es más difícil disponer de una visión equilibrada del conjunto, ni que sea de baja resolución. Como reacción está surgiendo una actitud de renuncia al conocimiento por desmotivación, por rendición y una tendencia a aceptar de forma tácita la comodidad que nos proporcionan prefabricadas. Una falta de capacidad crítica al fin y al cabo, que no es más que otra cara de nuestra creciente ignorancia. Con eso de alguna manera le da el sustento a su planteamiento. En consonancia con lo anterior, Bray, con una mirada pragmática, nos plantea como resultante una sociedad de la ignorancia que sería el corolario del mundo que hemos construido, pese a que no ha sido el producto de las acciones mismas del hombre, pero no de sus voluntades. Es una crítica no solo a lo que estamos proponiéndole a la humanidad, sino a lo que estamos dejando de hacer, obnubilados por esta revolución tecnológica, por igual palpamos y observamos en todos los escenarios de la vida. Faltan 5 rápido. Listo. Una nueva utopía, dice Bray, cuando se refiere a la denominada sociedad del conocimiento, llamada así por Drucker, que aparece con vientos esperanzadores en tiempos desesperados. Pareciera entonces que transitáramos un camino lleno de humo ilusorio, con el agravante de que se nos haga más compleja y difícil el futuro. Voy a saltos. Creemos, por ende, que nos encontramos en un proceso de transición, de búsqueda de nueva realidad, de una aprehensión distinta del conocimiento que no se puede desconocer ni olvidar. La denominada sociedad de la ignorancia, pues, no es, a nuestro modo de ver, un concepto ajustado a lo que, según Bray, podría abocarnos a la tragedia posapocalíptica, como diría los mexicanos Monsiváis o los más contemporáneos, que están hablando de que ya lo posapocalíptico pasó. Podríamos abocarnos a la tragedia posapocalíptica cuando esta en su complejidad solo es, y es lo que planteamos nosotros, un escenario, ¿verdad? Una puesta en escena de lo posible. En otras épocas de la historia se podría hacer 1000 cosas sin comprender el mundo en que se vivía. La inexperiencia jugaba un papel muy importante, muy difícil decir que se tiene el conocimiento completo de un proceso que se desarrolla con mucha destreza y del cual presumimos tener el pleno discernimiento de su desarrollo. Me detengo aquí y salto para poder cumplir con el tiempo. Hay una, en la secuencia, digamos, estos están hablando de la
digamos, teniendo un profundo miedo a la hiperinformación y están diciendo no podemos apropiarnos de todos los productos simbólicos que viajan por la red. Eso, como diría uno en Colombia, brujo el niño. Pues eso es obvio. Lo que nosotros nos abocamos es a la teoría de la fragmentación. Nosotros decimos y nos metemos por el lado de dos autores, uno que desde afuera de la red nos coloca en una perspectiva que es Zygmunt Bauman por un lado y por el otro lado Pierre Levy. Y Pierre Levy nos da una salida interesante en este caso y habla de una SSTC, es decir, de una sociedad socio-técnico-cultural, y está diciendo que se puede producir al interior de esa sociedad en tanto se tenga en cuenta los tres ámbitos, los tres entornos: el entorno social, el entorno tecnológico, ¿verdad?, y el entorno simbólico, ¿verdad?, que construye en el ciberespacio eso que él ha denominado la cibercultura. Es decir, nosotros lo enfrentamos, ¿verdad?, también con Charodoy, probablemente con la multiplicidad de sentidos, y por el otro lado, digamos, estos elementos tecnológicos los colocamos en la perspectiva de Bauman con tres condiciones básicas para sobrevivir en un mundo posapocalíptico, digamos. Una, no hay seguridad social para los sujetos sociales. Dos, para sobrevivir se necesita adaptarse. Bueno, las tecnologías lo proponen. Tres, se necesita la flexibilización del ser humano frente a las propuestas de las nuevas tecnologías. Y finalmente, bueno, hay el que ya no somos una estructura social, dice Bauman, ahora nos tratan en red, ¿verdad? Y la sobrevivencia es posible en la mayor especialización que tengamos sobre ella, es decir, apropiación fragmentaria de conocimiento. Es decir, la sociedad del conocimiento tendría que reducirse realmente a la fragmentación. Y Pierre Levy aparte finaliza Bauman diciendo que el último elemento con los cuales se sobrevive tienen que ver con la deslealtad sin arrepentimiento, digamos que es parte de este fenómeno. Y saltando a Pierre Levy entonces en esa SSTC está haciendo dos aclaraciones que creo que son fundamentales. Una, el tratamiento de las nuevas tecnologías como totalidad, es decir, como homogeneizantes, es decir, que el mundo, el universo recepciona de igual manera, dice él, esa es una tendencia, que allí es donde entran los tres autores con los cuales nos enfrentamos. Y el otro es el concepto de universalidad. Y cuando habla de universalidad, Pierre Levy está hablando de fragmentación, exactamente. Dice, cómo resecciona un africano la información es muy distinta a cómo se resecciona en América o cómo se resecciona en los Estados Unidos, en los países del primer mundo. Es decir, la resección de la información, las comunicaciones en la sociedad del conocimiento son de carácter diverso. No, es decir, no hay homogeneidad en la recepción de ellas y en su tratamiento. Eso es, digamos, como básicamente lo que nosotros trabajamos en esto, y digamos que atacamos el concepto de incultura, que eso es lo final que se da en el documento y es lo que plantea Gonca, uno de los autores, porque él está trabajando el concepto de incultura desde la formalidad de Carreño, digamos, de alguna manera, desde las buenas maneras, es decir, lo está trabajando de manera prekantiana incluso, podríamos decirlo. ¿Sí? Y nosotros nos abocamos a la cultura, digamos, de una manera distinta, es decir, pretendemos ubicarnos en una concepción de cultura que es la que plantea, para no entrar ya por el tiempo, plantea Canclini con lo de culturas híbridas, que plantea Barbero, y todos, digamos,
las definiciones de cultura que plantean los estudios culturales. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros desvirtuamos a Goncal cuando habla de sociedad de la incultura. Yo quiero que repitas el nombre del trabajo. La fragmentación como universalidad. Porque es que hay otro sentido, y es que se está hablando de universalidad como homogeneidad. Entonces, por ejemplo, aquí tú colocabas universalidad y particularidad. Es contraria a la concepción de Levi frente a universalidad. Es interesantísimo. Particularmente el trabajo ha sido objeto de estudio en las maestrías, tanto en la de Luz como y es interesantísimo el abordaje de ustedes. Disculpa, Sí, está citada Drucker. me haya perdido una parte de la ponencia. Tú estás criticando, por una parte, el hiperentusiasmo por las tecnologías y también el hipercriticismo por lo que ellas causan, y que frente a eso hay que buscar que un punto medio a lo aristotélico. Sí, lo que estoy diciendo es, lo que estoy diciendo es que mientras hay una especie de alabanza extrema, ¿verdad? Frente al mito tecnológico, que le denominan determinismo tecnológico 1, hay otra tendencia que ataca desde el determinismo sociológico. ¿Sí? Ese es un poco la cosa. Y lo que proponemos es, digamos, reevaluar esos extremos. ¿Desde qué mirada? O sea, si estamos en el determinismo tecnológico y aquí estamos en el sociológico, ¿desde qué mirada? Lo hacemos desde Pierre Levy, desde la teoría de la cibercultura, por un lado. Por el otro lado, autores indudablemente como Bauman en Sociedades Líquidas, 100% que digamos me pego yo de allí. Estoy trabajando con Pierre Bourdieu, ¿verdad? En la teoría de los campos sociales, también digamos que incluso revisando un poco, parecería bastante terrible para este pobre mortal tener que revisar a Manuel Castells en su aparente, porque lo que está presentando Manuel Castells cuando uno lee bien es que en su aparente aceptación de los problemas o de la construcción social en el marco de la galaxia Internet, uno lo que ve es que no está muy distante finalmente de Negroponte, por ejemplo, cuando dice Internet somos nosotros, Internet son los Estados Unidos, que se les acabe esa pendejada de creer que Internet son otros, no, somos nosotros. ¿Nosotros para qué? Para dos cosas, para desarrollar la industria en los Estados Unidos y por otro lado la industria militar para implantar hegemonía en el mundo, así de sencillo. Que se han desbordado las tecnologías y estamos haciendo uso de lo social, eso es otra cosa. Pero también frente a ella, en el endiosamiento, hay unas mentiras que digamos que nosotros no nos tragamos mucho. Por ejemplo, solo el 17% de los africanos tienen esa tecnología y nos están hablando de que África se levantó porque las redes sociales la levantaron. Eso no se los cree nadie, ¿no? Y digamos que los autores serios en este momento están pasando de tener una posición en un momento determinado, como el mismo Canclinian para entrar y salir de la modernidad, y luego reevaluando incluso textos escritos por él. Digamos, es parte de la condición contemporánea, ¿no? Bueno, creo que es bastante interesante esta participación. Yo sabía que iba a ser así.